este caso vamos a hablarles sobre lo que es degradación anaerobia, lo que son reactores anaerobios o lo que es un digestor. El sistema de degradación anaerobia se lleva a cabo en un recipiente totalmente cerrado, en condiciones anaerobias, y se lleva a cabo la degradación por medio de microorganismos. En esta diapositiva vemos lo que es un sistema de degradación anaerobia. Yo lo que les quiero recalcar es que hay muchos términos actualmente que se están utilizando que no son términos que están en la Real Academia Española. Entonces, bueno, vamos a ver. Digestor es un sistema anaerobio. Entonces, no es biodigestor porque ya se supone que es un sistema biológico. Es un sistema de digestión. Tampoco es digestión anaerobia. Digestión anaerobia estamos llevando este término como si fuera, que dijéramos nosotros en español, subimos hacia arriba, bajamos hacia abajo. En la gramática inglesa se puede decir esto comúnmente sin ningún pleonasmo. Por ejemplo, ellos tienen un término que se llama to go down below, significa voy a bajar abajo. Sin en cambio nosotros en la gramática no está bien, entonces también decir digestión anaerobia para la gramática inglesa está correcta, pero para nosotros no. Entonces se llama digestión, reactor anaerobio, digestor, degradación anaerobia, etc. Entonces en esos términos tenemos que ver. En esta diapositiva vemos el término de lo que significa sistema de degradación anaerobia. La siguiente. Ahora, una vez que ya el digestor esté degradando la materia orgánica, se produce un biogás. El biogás está compuesto comúnmente por metano y dióxido de carbono y trazas de otros compuestos. El metano comúnmente varía de acuerdo al sistema en el que estamos manejando. Si es un digestor, podemos obtener tasas del porcentaje del metano en el biogás del de 60 hasta 85% de metano en el biogás. Cuando manejamos nosotros rellenos sanitarios, estos rellenos sanitarios pueden tener desde un 20 hasta un 60% máximo de metano en el biogás. La siguiente. En esta diapositiva podemos ver la descripción general del sistema. Muchas veces nosotros nos centramos en que es un digestor propiamente en una bolsa donde se lleva a cabo la degradación y obtenemos el biogás. Y no es así, necesitamos de otras operaciones unitarias antes y después de lo que es el biogás. Ahora, necesitamos almacenamiento de la biomasa, donde necesitamos diseñar un reactor donde se va a alimentar propiamente el sistema anaerobio. Después necesitamos dónde colocar el lodo digerido. Necesitamos otro tanque más para tener el almacenamiento de los lodos digeridos. Tenemos que darle un pretratamiento mecánico y térmico. Térmico porque debemos de dar la temperatura adecuada para el ambiente de las bacterias metanogénicas. Y también si queremos convertirlo de biogás a electricidad necesitamos un motogenerador, de los cuales convierten el biogás a electricidad. Y bueno, las medidas de un digestor pueden ser una escala laboratorio, escala piloto o escala industrial. La siguiente. En esta diapositiva se resumen las condiciones del proceso. Las condiciones son totalmente anaerobias, es decir, no puede existir la presencia de oxígeno dentro del sistema. Las condiciones de humedad deben de ser un 50%, es decir, un máximo 50% sólido, 50% agua. Ahora, las temperaturas en las que manejamos en un digestor son psicrófilas, mesófilas y termófilas. Psicrófilas van desde 10 hasta 20 grados centígrados, mesófilas son entre 30 a 40 grados centígrados y termófila es de 50 a 60 grados centígrados. Esos son los rangos en los que se maneja lo que es un digestor. El tiempo de retención va a variar
de acuerdo a la temperatura que nosotros estamos aportando. Recordemos que las bacterias a mayor temperatura trabajan más rápidamente que a menores temperaturas. Entonces, a mayores temperaturas necesitamos un tiempo de residencia menor que a menores temperaturas. El pH que se maneja es entre 6 y 8, está perfecto, el óptimo es 7, y bueno, carga orgánica a la cual se tiene que manejar el digestor es entre 0.5 y 5 kilogramos de carga orgánica por metro cúbico de volumen de digestor al día. Las sustancias restrictivas, el digestor, bueno, no le podemos introducir materias desinfectantes como lo que es cloro, lo que es sistemas antimicrobianos, porque nos mataría todas las bacterias. Ahora, necesita un sistema de tratamiento de trituración, así como nosotros estamos masticando para triturar la comida para tener una mejor digestión. Tenemos que triturar este alimento al tamaño de los granos de azúcar para que nuestra eficiencia en la digestión sea lo más alto posible. Tenemos también que homogenizar. Necesitamos un mezclado dentro del digestor. Así como nosotros tenemos movimiento en lo que somos en el estómago y en los intestinos, tenemos la necesidad de tener este mezclado de sustratos. Entonces, el mezclado se lleva a cabo mediante un mezclado mecánico, un mezclado gaseoso, y bueno, esto es con el fin de homogenizar lo que es la temperatura, los microorganismos que tengan siempre la materia orgánica disponible en la que van a comer, y la mezcla entre el sustrato viejo y el sustrato nuevo. Y bueno, todo esto nos mantiene unas condiciones estables. También lo que es necesario en el digestor es la proporción de carbono-nitrógeno. Debe de haber mínimo 30 partes de carbono por una parte de nitrógeno. Para ejemplificar lo que es un sistema de digestión, vamos a ubicarnos nosotros cuando comemos una torta, por ejemplo. La torta tiene proteínas, la carne que lleva grasas, lleva carbohidratos y bueno, lleva otros vegetales que podrían ser las fibras. Entonces, bueno, lo que sucede aquí es que nos los llevamos a la boca. En la boca, al llevar el bocado, empieza la trituración por medio de los dientes y el movimiento con la lengua, que es el proceso natural de digestión. Una vez que ya tenemos el bolo alimenticio, va por una tubería que es el esófago, que lo conduce a lo que es el estómago. En el estómago se lleva a cabo una mezcla donde se generan los ácidos gástricos, que hay un cambio de pH. Entonces, en el cambio de pH hay un movimiento también en el cual se va disgregando todo lo que es el bolo alimenticio, y una vez que ya está en este movimiento pasan a los intestinos. Entonces, en los intestinos tenemos la intervención de muchas bacterias que están dentro de nuestros intestinos, que llevan a cabo también la segregación de otras moléculas. Entonces, ahí en el intestino se van a romper las moléculas de los compuestos más grandes, es decir, en la boca tenemos una hidrólisis, luego se lleva a cabo una acidificación y luego de la acidificación se lleva a cabo una metanogénesis, es decir, un rompimiento de las moléculas más grandes en menores. Y estamos hablando de que tenemos la carne, tenemos las proteínas y después tenemos los aminoácidos. Cuando tenemos estos últimos se absorben en el intestino y bueno, la materia orgánica que en un principio comimos, aparentemente, bueno, ya físicamente es totalmente diferente. Entonces, bueno, en el intestino se lleva a cabo todo lo que es el proceso de digestión, que son varios metros de intestinos y que después excretamos. Ahora, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un tiempo de los cuales desde que comemos la torta hasta que la excretamos, en unos varía, en unos pueden ser 3 horas, en otros pueden ser 10 horas o 12 horas y en otros pueden ser 24 horas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un tiempo de residencia hidráulico diferente. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros vamos a poner esta simulación de lo que ocurre en nuestro organismo a lo que es un reactor anaerobio o en un digestor.
Ahora, ¿cómo vamos a transponer a lo que es el sistema de digestión de nosotros mismos a lo que es un reactor anaerobio? Bueno, tenemos que triturar todos los desechos perfectamente bien para alimentar al digestor. Entonces, bueno, tenemos un tanque de almacenamiento del alimento, de ahí lo pasamos a lo que es el tanque digestor. En el tanque digestor se lleva a cabo la digestión por medio de microorganismos. Estos microorganismos deben de estar puestos en el tanque digestor con una cierta cantidad de ellos, aproximadamente el 30% del volumen del digestor. Eso es en un ejemplo práctico, pero científicamente se puede calcular el número de bacterias necesarias para degradar la cantidad de materia orgánica. Entonces, bueno, en el tanque digestor se lleva a cabo la digestión en un tiempo de residencia hidráulico adecuado. Cuando hablamos de aguas residuales, podemos tenerlo el tiempo de residencia entre horas a máximo un día. Cuando hablamos de materia orgánica ya sólida, nos vamos a la degradación en días. Y bueno, esta degradación se va poco a poco transformando en biogás, y el biogás debe ser colectado en un almacenador de biogás. Ahora, si hablamos de nosotros también generamos biogás. Aproximadamente cada día el ser humano genera 1,5 litros de biogás todos los días. Entonces, bueno, dependiendo de lo que está comiendo. Y bueno, este biogás en un digestor se almacena en otro tanque de almacenamiento de biogás. Ahora vamos a ver la clasificación de los digestores. Hay digestores para residuos sólidos, digestores para residuos semisólidos y digestores para residuos líquidos. Esto es sumamente importante. En la diapositiva podemos ver precisamente los que son para residuos sólidos y tenemos nada más un contenedor donde hay una entrada y una salida. No hay ningún movimiento adentro, todo está sencillo, nada más está totalmente sellado. Ahora, para los residuos semisólidos tenemos 4 tipos, como lo vemos en la diapositiva. Tenemos ya el recipiente, pero tenemos un mezclador dentro, que es el que está haciendo la mezcla homogénea. Luego tenemos otro reactor que son de 2 etapas, en donde tenemos 2 mezcladores en cada uno de los reactores. Tanto puede haber un mezclador en uno o en un mezclador en otro, no necesariamente en los dos, pero se pueden hacer varios arreglos con estos digestores dependiendo del tipo de biomasa que tenemos para degradar. Luego tenemos el de flujo pistón, que aparentemente nosotros no lo vemos con mezclador dentro, pero sí lo debe de tener con un mezclador sin fin, en el cual debe de llevar la mezcla completa dentro del flujo pistón. Estos son semejantes a los que están instalando ahora en la actualidad, que son digestores tipo salchicha. Pero estos tipos salchicha no tienen ninguna mezcla por dentro, entonces no es un digestor óptimo de los cuales podemos obtener metano en una alta eficiencia. Ahora, ese es de un tipo. Ahora, el siguiente para los residuos semisólidos, como lo ven ustedes, es el de contacto o reciclado de lodos. Esto lleva un mezclador dentro del digestor y luego lleva un sedimentador aparte donde se sedimentan todas las bacterias anaerobias y se vuelven a regresar al mismo digestor y el efluente líquido ya se separa. Ahora, hablemos de los residuos que son líquidos. Entonces, todas lo que son aguas residuales pueden ser tratadas por estos sistemas, y hablamos ya también del de contacto anaerobio, luego el del filtro anaerobio, el reactor de lecho de lodos de flujo ascendente, el de película fija y el de lecho fluidizado. ¿Cómo trabaja el de filtro anaerobio? Todos sabemos que los ríos tienen una autopurificación natural. Entonces, ¿cómo sucede esto? En las piedras que hay de río ustedes las sienten como babosillas. Entonces, esta película que se forma en las piedras son bacterias que están adheridas a un soporte, que en este caso son las piedras. Cuando va pasando el río, el río lleva la materia orgánica, o sea, la suciedad en el río. Las bacterias pegadas a la piedra empiezan a comer
lo que son la materia orgánica que va pasando. Entonces hagan de cuenta que tienen como unos filamentos que abren, comen y regresan, abren, comen y regresan, y así están comiendo continuamente dentro del río, y es una forma de limpieza que tiene el río. Ahora, bueno, es muy difícil tenerlo porque aquí hay una gran descarga de agua residual de materia orgánica e inorgánica, y a los pocos metros hay otra. Entonces automáticamente se mata toda la flora y fauna dentro del río y ya no hay esta purificación normal que debería de tener. Entonces, bueno, esto con la observación de los científicos, pues a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a tomar todas esas piedras y las colocamos en un reactor, le metemos el agua residual y las mismas bacterias van a ir limpiando, purificando el agua. Ahora, estos filtros anaerobios no propiamente son de piedras de río, sino también pueden ser de estas piedras que tenemos muchas naturales aquí en México, como es el tezontle y otras. También tenemos la piedra pómex, en donde las bacterias se meten en todas estas que tiene por dentro la piedra pómex, que tiene como partículas adentro, o sea, hoyitos. Todo eso se cubre por los microorganismos, y todas ellas van comiendo lo que vamos haciendo pasar de agua residual dentro de los reactores. Entonces, bueno, este es lo que llamamos filtro anaerobio. Luego pasamos al reactor de lecho de lodos de flujo ascendente. Lecho de lodo significa que en la parte de abajo hay una cama de lodos fija, que los lodos son las bacterias anaerobias propiamente. Se hace pasar el agua de abajo, de la parte de abajo a la parte de arriba, en una forma lenta, como si fueran unas regaderas, despacio, para que al ir subiendo el líquido, las bacterias vayan comiendo. Entonces, no sé si ustedes conocen los búlgaros son una aglomeración como de unas especies. Entonces, bueno, estas bacterias anaerobias son muy semejantes a estos búlgaros, son unas comunidades muy estrechas, en las cuales que si se rompe ese flóculo, o sea, si se disgrega ese búlgaro, se pierde el sistema anaerobio. Todo esto llamamos inóculo, es decir, inóculo es la acumulación de las bacterias que tenemos ahí adentro. Entonces, al ir pasando, luego tiene una zona donde ven ustedes que está blanco, donde es una zona de sedimentación para que las bacterias que hayan subido muy fuertes se vuelvan a sedimentar, y luego en la parte superior quede el efluente clarificado. Luego tenemos las de película fija. Las películas fijas pueden ser tuberías que se meten dentro del reactor. Al ir subiendo el agua de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, las bacterias están pegadas a estas tuberías, y entonces, bueno, conforme va pasando el agua, las bacterias van comiendo la materia orgánica. Después de las de película fija tenemos el de lecho fluidizado. El de lecho fluidizado es muy semejante a los del filtro anaerobio, nada más que ahí, en lugar de un soporte de piedras o soportes más pesados, son como unas formaciones plásticas que flotan en el agua. Entonces, si ustedes ven el de lecho fluidizado, tenemos una recirculación del agua. Entonces, al recircular el agua de una forma muy fuerte, hacemos que todas estas partículas plásticas estén flotando dentro del reactor, pero al mismo tiempo tienen adheridas las bacterias formando una biopelícula. Así que lo que no pudieron comer en el primer ciclo, lo comen en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto ciclo, donde está recirculándose el agua, y el efluente ya sale clarificado. Entonces, todos estos tipos son los digestores, o sea, todos se llaman digestores. Entonces, los que están actualmente muy de moda son los de salchicha, que no tienen ninguna eficiencia. Hay que saber cuáles son los que tenemos que aplicar dependiendo de la cantidad de sólidos que tenemos en la materia orgánica.